Bien, y cuando hablamos de esta época, de la época de Rosas, este momento previo al periodo fundacional, nos tenemos que remitir a Brasil, porque Brasil es el actor clave de todo este embrollo, ¿no es cierto?, que va a llevar a Caseros, el imperio de Brasil, ¿no es cierto?, estaba ya muchos conflictos con el Río de la Plata, y la verdad que la llegada del gobierno de Rosas era realmente un grano muy molesto para el imperio, encima en un periodo de regencia, un momento bastante complicado. Bueno, pero tenía, digamos, otro grado de institucionalización, porque precisamente hubo una continuidad con Portugal, cosa, digamos, que en las repúblicas de Plata, digamos, era todo empezar de cero, ¿no es cierto?, con las guerras civiles de por medio, ¿no es cierto? Eso también es otro caso a tener en cuenta. Bien, en Brasil ocurre la fundación del primer instituto histórico en esta región americana, y estamos hablando del Instituto Histórico y Geográfico del Brasil, ¿sí? Que es fundado, que nace, da luz en 1838, ¿sí? Muy ligado al Instituto Histórico de París, o sea, la principal referencia va a venir ahí de Francia. Entonces ahí también tenemos un antecedente de cuál va a ser el perfil de este Instituto Histórico, que va a ser netamente iluminista, y va a funcionar en principio como un repositorio documental para centralizar la documentación, ¿sí? Esto es una clave que va a pasar en todos los institutos históricos a medida que se van formando, que es principalmente que sea un centro de intercambio entre los distintos diplomáticos, historiadores en sentido aficionados, porque obviamente no eran profesionales en ese entonces, todos los que podrían llegar a tener documentación, o sea, las personas que se podían asociar, no sé, por ejemplo, en el caso de Pedro de Ángelis, enseguida fue invitado y era de uno de los socios de este Instituto Histórico y Geográfico de Brasil, por más que esté enfrentado Rosas con Brasil, en el sentido documental era sumamente estratégico que él podía ofrecer esa colección de obras que estaba recopilando a cambio de otros documentos que estaban en ese instituto histórico, ¿no es cierto? Entonces era un centro también, una red relacional, una red de intercambio de bienes culturales, ¿sí? Pero tenía la particularidad esta, que era una matriz netamente iluminista, por lo menos en el sentido de su fundación, ¿sí? Está muy ligado a la idea del progreso y está muy ligado a un concepto dicotómico que se va a hacer muy fuerte, ¿sí? Que precisamente no es historicista, sino es iluminista, que es esta idea de la civilización versus la barbarie, ¿no? Esta dicotomía, que en el caso de Brasil, obviamente, tiene otra realidad. Entonces, la historia brasilera que se va formando en ese entonces tiene muchas diferencias con lo que sucede acá en las repúblicas de Plata, principalmente en el caso de Brasil hay una continuidad clara con Portugal, porque se tiene que diferenciar, como en el caso nuestro de España, ¿sí? Y hay otros referentes alterizadores, ¿sí? Hay internos y hay externos. Los internos en el caso de Brasil son los negros y los indios, ¿sí? Recordamos que hay una población negra, de esclava muy importante, entonces se tenía que referenciar en una historia de élite, la historia precisamente de los patricios, ¿no es cierto? Y hay alterizadores externos, que también son los representantes de la barbarie que vienen de afuera. ¿Y quiénes son los representantes de esa barbarie que vienen de afuera? Son las repúblicas sudamericanas, ¿no es cierto? La barbarie a través de los caudillos, a través de esta idea de la federación, que era síntoma del caos y de atraso, ¿sí? Entonces recordamos también después los conflictos en este momento que van surgiendo también en Brasil, en la época de la regencia, la revuelta de los farrapos en Río Grande do Sul, donde uno de sus primeros caudillos pidieron protección a Rosas, precisamente en esta cuestión del enfrentamiento, pues están muy identificados con este espíritu federalista, ¿no es cierto? Y veían, digamos, en Rosas un adversario fuerte para Brasil. Digamos, esta construcción de una historia iluminista estaba contraria a todo lo que vendría a ser ese periodo de la época de Rosas, y va a estar en comunión con el proyecto que va a venir después a través de los vencedores de Caseros, porque obviamente volvemos a lo mismo, Brasil fue el factor clave también de la derrota de Rosas, ¿sí?
En este momento también el instituto, a medida que se está formando el Instituto Histórico y Geográfico de Brasil, cruzando el charco ahí en Uruguay, en la banda oriental, ¿sí? Se está dando también el sitio grande. El sitio grande se le denomina esta época de 1843 a 1851, ¿no es cierto? Este conflicto que está muy ligado también con los intereses de Rosas, ¿no es cierto? De su alianza con Oribe, de época para muchos conocida como la Nueva Troya, una Troya bastante rara, ¿no es cierto? Pero era denominada así, la Nueva Troya, donde ahí estaban nucleados también antirrosistas, las personas que habían huido o se habían escapado de las garras, como en el de Rosas, y estaban ahí, y muchos extranjeros, ¿no es cierto? Y ahí es donde también se empieza a nuclear y a formar una corriente de pensamiento muy tributaria de lo europeo, con mucho matiz iluminista, con mucho, digamos, con la llegada de también este concepto de la ideología, del sansimonismo. Recordemos la generación del 37, que muchos fueron a parar ahí. Entonces fue, digamos, un centro también de intercambio de ideas muy fuerte, ¿sí? Que de alguna forma va a ser el lugar donde se van a formar aquellos que van a tener, digamos, cargos y responsabilidades en la construcción de un modelo de nación liberal, ¿no es cierto?, principalmente. Y ahí hay un actor clave también en la banda oriental que va a ser clave en este sentido de poder intercambiar y establecer redes tanto con Mitre como con todos los intelectuales de acá de la Confederación Argentina, como también con Brasil, porque estaba muy ligado con los intereses del imperio. Estamos hablando de Andrés Lamas, ¿sí? Un opositor ferviente a Oribe, un periodista, uno de los principales, el principal antecedente a Mitre no se da en este país, sino que se da en Uruguay, porque de alguna forma fue de mucha inspiración para Mitre en esta forma de poder reconstruir la historia y este afán de construir una historia que esté relacionada a un proyecto de nación que es completamente opuesto a Oribe, a Rosas, a la idea federalista, ¿no es cierto? A esta idea, digamos, que postula una idea, digamos, de construcción de civilización, una civilización cuyo faro era precisamente el modelo francés, el modelo europeo, ¿no es cierto? Andrés Lamas en 1847 se convierte en ministro plenipotenciario ante Brasil y ahí empieza a establecer los lazos tanto con el emperador, con Pedro II, como también con Paulino Suárez de Sousa, que era uno de los integrantes fundamentales del Instituto Geográfico Histórico de Brasil y uno también de los responsables, unos diplomáticos claves en la época de Caseros, digamos, que pudo establecer ese vínculo con Urquiza, con Brasil y, digamos, y todo ese teje-maneje que posibilitó la caída de Rosas después, post-Caseros, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, todos estos antecedentes son claves como para poder ver que ahí haya un proyecto, ya había una comunión de ideas adversas a lo que estaba en ese momento, que era precisamente el caudillismo y la época de gobierno de Rosas, que era completamente adversa a ese pensamiento, a esa idea de construcción de una constitución ya establecida, de un pensamiento iluminista, y para ver, digamos, que precisamente Rosas era tributario de esta idea historicista, remítanse a la famosa carta de la Hacienda de Figueroa, donde le escribe Rosas a Quiroga, explicándole los motivos por el cual él desearía, digamos, que se pueda organizar el país, pero que no están dadas las condiciones. Toda esa argumentación que está haciendo Rosas, por más que sea para, digamos, defender sus ideas y sus intereses políticos, eso está fuera de discusión, en todo caso es un tema aparte. Toda la argumentación es netamente historicista, ¿no es cierto? Es completamente antiiluminista.